buscar ahí en nuestras Biblias, váyase al libro de Juan. Vamos a leer Juan 4, del versículo 39 al 42. Pues te doy gracias, Señor Dios y Padre Todopoderoso, por la oportunidad. Gracias por el momento. Gracias por enseñarnos a compartir. Y nada más especial que tu palabra, compartir lo que tú has puesto en tu corazón, llevando el mensaje a este pueblo tuyo, el cual te adora. En Cristo Jesús, a ti clamamos y te pedimos que escuches nuestras oraciones. Y hemos orado en acción de gracias. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 4, versículo 39, le damos lectura, nos dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron. ¿Qué hicieron los samaritanos, hermanos? Digan. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, en Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, así como estos hombres de la ciudad de Samaria pudieron reconocer prácticamente la grandeza de Cristo, pudieron reconocer su divinidad, pudieron identificar como el Mesías que había de venir. Ahora enséñanos a nosotros también a poder identificar a aquel que habla en nuestras vidas, a poder identificar a aquel que hace los milagros, a poder identificar a aquel que nos ha dado una oportunidad de vida eterna y nos ha dado una oportunidad de entrada al trono de la gracia en su nombre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. La palabra de Dios que hemos tenido la oportunidad de estar enseñando lo que muchas personas posteriormente de los hechos, después de los acontecimientos, después de aquella mujer que se atrevió a llegar a ellos y contarles las cosas y sucesos que un hombre había sido capaz de hacer en su vida, que un hombre había sido capaz de poderle discernir a ella y de poderle contar cosas que ella era la que lo sabía, la cual intrigó y llamó la atención de esta mujer y la hizo pensar y que pudiera analizar y que se pudiera dar cuenta y descubrir quién era el que le estaba hablando. De la misma manera, en momentos nosotros necesitamos sentarnos y analizar para poder descubrir quién es el que nos está hablando. Esta mujer en realidad había venido algo dura al Señor, había venido algo creída, poderosa, había venido mostrándose ella como que era de mucho más valor que el que le estaba hablando. Y todo este acontecimiento se da cuando Jesús decide irse a Galilea, y entre donde él tenía que pasar estaba esta ciudad famosa conocida como Samaria. Pues él llega a un lugar donde había un pozo, llega mucho antes que la mujer, y decide sentarse allí. Y sentándose allí a la hora sexta más o menos, va apareciendo esta mujer a sacar agua. Era una hora temprana de la mañana. ¿Por qué? Porque era el momento en el cual era muy difícil salir con el calor del sol. Entonces
agua y se va encontrando con este hombre sentado ahí. Y así se da inicio a lo que es la mujer samaritana. Una mujer la cual el Señor, cuando la vio que venía con su cántaro y con la soga para poder meterla al agua y sacar y poder tener el abastecimiento que necesitaba, le llamó la atención. La Biblia también comenta que los discípulos se habían sorprendido de que Jesús hubiese hablado con esta mujer. Vamos a tener un sermón preparado para el domingo para poder explicarle un poco más adelante. Pero podemos ver de que Él allí en ese lugar hizo mostrar un acontecimiento grande. Se dio un milagro. Y el milagro no solo era para esta mujer, sino que era para todos los samaritanos que creyeran, para todos aquellos que se convencieran y se dieran cuenta de que en este hombre hay poder. La palabra de Dios, cuando nos dice, nos muestra a través de los versículos que hemos leído el suceso que se dio para que muchos de estos hombres creyeran. Yo le he titulado el sermón Testigos de Cristo. Testigos de Cristo. ¿Por qué? Porque no solo iba a ser una mujer de Samaria, sino que iban a ser muchos de Samaria, muchos hombres y mujeres. Y la palabra de Dios en su contexto nos hace poder ver detrás de los acontecimientos que se dieron para que esto llegase a ser. Si usted tiene su Biblia abierta, busque allí para que podamos darnos cuenta del acontecimiento del versículo 7, cuando dice 4:7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahí se desenlaza todo. ¿Usted tiene idea qué día Jesús le dijo a usted, dame de beber, o dame de comer, o sana mis heridas? Ni idea tenemos. Pero la palabra de Dios se está manifestando en ese versículo, lo que Él habló a esta mujer. Porque cuando le dijo, dame de beber, le llamó la atención a esta mujer. Lo primero que saltó a la mente de esta mujer, ve, ¿y este quién es? ¿Quién se ha creído? Este de seguro que es judío y sabe bien que entre nosotros no nos llevamos. Porque es lo primero que muchos de nosotros estamos viendo, si me caen bien o no. Estamos viendo si podemos comprendernos, entendernos. Mas la palabra dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había ciertos problemas. Los samaritanos eran los gentiles. No había esa compaginación. Entonces, podemos ver cómo esta mujer conocía bien su posición de lo que ella era y de lo que era Jesús. Pero la palabra de Dios más adelante nos va a enseñar el poder de todo lo que iba a acontecer en este lugar. Porque Jesús, dice la palabra, respondiendo, Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le llamó su atención. ¿Por qué? Porque ella está pensando y le queda viendo. Si usted lee los demás versículos se va a ir dando cuenta. Ella le dice, ¿cómo es posible que tú me estás pidiendo de beber si no traes cómo sacar el agua? Pero la imaginación de ella era de que él estaba ahí para tomar el agua y para sacarla. Pero ella no podía ver
espiritual. Como muchos de nosotros a veces nos dejamos llevar por las cosas y no nos ponemos a ver el contexto espiritual de lo que Dios quiere que nosotros analicemos. Si vamos allá a la palabra de Dios, busque el 4:39, nos dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Por qué creyeron ellos? Por una mujer. Yo quiero que usted sea esa mujer de su casa. Ay, pastor, pero yo soy hombre. Pues sea el hombre de su casa. Que los demás crean por lo que ven en usted. Que los demás crean por sus obras, por lo que usted hace, por el acercamiento que usted tiene a Dios, por la entrega que usted tiene a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hizo Jesús con esta mujer le dio aval a los demás que la rodeaban para poder creer. Hermanos, la palabra de Dios en su contexto, y a veces muchos de nosotros no lo podemos ver y no nos damos cuenta, nos equivocamos y empezamos a cuestionar la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Marcos? Busque Marcos 9:23. Al que cree. 9:23. Y lo leemos. Marcos 9:23. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué nos dice? Jesús le dijo, puedes creer si puedes creer, al que cree todo le es. Pero ¿qué le dijo Jesús primero? Si puedes creer. Significa que tenemos una oportunidad para escoger si queremos creer o no. Si puedes creer. Y muchas personas, sus problemas están en que no creen. Y usted puede ver cómo el testimonio de estos hombres y mujeres samaritanos creyeron a lo que oyeron de esta mujer. Yo quiero llamar la atención nuevamente suya. ¿Por qué? Porque cuando leemos que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Y qué había hecho la mujer? Váyase ahí detrás nuevamente a la Biblia. Dice la palabra de Dios. Vean el versículo 15. Vamos a leer más o menos hasta el 10 y tanto. Nos dice 4:15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora viene lo bueno. Para que podamos ver cómo Jesús nos conoce. Dice el versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Qué le dijo Jesús? Ve, llama a tu marido. ¿Por qué no le dijo, llama a tu hermano, o a tu hermana, o a tu padre, o a tu madre? No. ¿Sabe qué tiene Dios? Toca el pecado que nosotros estamos haciendo. ¿Sabe por qué lo toca? Porque te quiere bendecir. Quiere que tú reconozcas lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dice a la mujer, ven, llama a tu marido. Él ya conocía el trasfondo de esta mujer, porque la palabra de Dios dice que Él escudriña los corazones. ¿Cree que hay algo que Dios no sepa? Mío, dígale al que está a su lado. Todo lo sabe. Ahora yo le digo, ve, llama a tu marido. Si es un hombre, llama a tu esposa.
Miren qué duro es eso. ¿Por qué? Porque ahora viene lo bueno. ¿Qué dice el versículo 17? Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Aleluya, gloria a Dios. Cualquiera diría: esta mujer está sola, ya la hice. No tengo marido. ¿A quién se iba a enganchar ella? Y en verdad no tenía marido, lo que tenía eran los levantes. Por eso que hasta eso le sabe Jesús a uno. Usted que cree que anda en su jugadita, usted que piensa de que no se van a dar cuenta, nada o nadie enciende una luz y la pone debajo, sino que la pone arriba para que alumbre y podamos ver la claridad de lo que la luz nos está mostrando. Y me gusta el contexto cuando la palabra habla con poder, porque dice claramente: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, aleluya, hasta ahí va todo bien. Miren qué bonito, mira qué mujer más sincera. ¿Por qué escondemos nuestros pecados? ¿Sabe por qué? Porque nos avergonzamos. Nos damos cuenta de que no estamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando usted esconde su pecado, Dios esconde su milagro. Para que Él manifieste su milagro, usted tiene que sacar el pecado, porque esto es lo que hizo la mujer. Fue sincera, contestó conforme a la palabra, fue verdadera, fue leal. Y la palabra de Dios dice: Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. No tiene. Si no tenía marido, solo tenía los que se aprovechaban, tenía lo que le caía en el día. Y como el Antiguo Testamento muestra que 6 días trabajarás y 1 descansará, ella tenía 6 maridos, uno para cada día. Porque la palabra no lo digo yo, sino el contexto bíblico lo enseña. El versículo 18 nos dice: porque 5 maridos has tenido. ¿Cuánto había tenido, hermano? Diga: lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Así se llamaban cada uno, los 5 esos. Imagínese usted, 5 había tenido de lunes a viernes. Por eso ella decía: yo me gozo el lunes y yo me gozo martes. Feliz estaba la señora. Cada día tenía uno diferente. El menú del día llegaba. El lunes llegaba el chiquito, el martes llegaba el gordito, el miércoles llegaba el altito, y así el forzudo, todo llegaba uno por uno. 5 maridos has tenido, dice la palabra de Dios. Mas nos dice más adelante: y el que ahora tienes, el que llegaba los domingos porque el sábado descansaba, y el que ahora tienes, óigalo bien, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Hermanos, declare sus pecados para que Dios declare sus milagros. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al haber declarado esta mujer delante de Jesús, ¿sabe qué? Pararse y oír que le digan: mira, has tenido 5 y todavía el que viene tampoco es tuyo. ¿Te imaginas qué duda de ser eso para una mujer? Es difícil. Pero la palabra de Dios, con toda sabiduría, nos enseña a salir adelante. Porque dice: esto has dicho con verdad. Mas la palabra dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aleluya, me has profetizado. Miren, hay gente que quieren que le digan el futuro y van que le lean la mano. Ahí no dice que le tomó la mano. Simple y sencillo hecho, se paró enfrente de ella: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene tampoco no es tuyo. Vaya. Pero ¿qué es lo que yo creo que usted pueda ver? El trasfondo de lo que esta mujer se paró a soportar
lo que esta mujer, a pesar del acontecimiento, de la vergüenza de lo que le estaban diciendo, lo pudo entender. ¿Por qué? Porque era la verdad. Y la palabra de Dios habla conforme a este acontecimiento. Mas nos dice, váyase nuevamente ahí al 39, cuando nos dice que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Hoy vamos a ir al versículo 29, ahí mismo en el 4, versículo 29. Vení, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Miren, ¿a quién estaba llamando ella? A los aldeanos, a los que estaban cerca. Vengan a ver, este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho. Yo le pregunto, hermano, si alguien se para de frente de usted y le dice, mira, usted es un gran mafioso, es un ladrón, es un maldito, es un... y usted saltaría, mira, posiblemente hasta le pega al tipo. Y todavía le dice, y es mala carne todavía usted. O la mujer que tanto que se arregla y se viste, que se pone esto y que se pinta y que no sé qué, ay, que esta pestaña porque se le cayó una, ay, présteme algo para quitármela. Le va diciendo el Señor, mira, si todo ese lápiz labial te lo compró José, el esmalte de la uña te lo compró Luisito, ¿cómo le llaman esa cosa del rímel? Te lo compró Pepito. Y le sigue diciendo, miren, ¿saben? Yo he visto mujeres que se encienden, que hasta tiran la tarrascada, miren. Y por lo general uno pega así. Ella no, ella la traen con chanfle y con todo, como que fuera la bola así, miren. Que cuando te da, hasta vuelta te da la cabeza, como que es tronco. ¿Pero por qué? Porque no estamos acostumbrados a que nos digan en lo que estamos fallando. No estamos acostumbrados a que alguien nos diga las verdades en nuestra cara. Cuando nos dicen la verdad, tendemos a enojarnos, a molestarnos. Mas no nos damos cuenta que algo quiere hacer Dios en nuestra vida. Nos quiere bendecir. Pero la palabra de Dios, cuando usted va a tomar la Santa Cena, dice que debemos de venir con un corazón limpio, contrito y humillado. ¿Para qué? Para que la bendición del Señor fluya sobre su vida. No va a venir así como está. Y mucha gente a veces no viene a la iglesia porque en la iglesia le dicen lo que están haciendo, y como no quieren oír lo que están haciendo, no se quedan en la casa. Pero mejora su vida o empeora. Cada día peor. Creen que están bien. Y no hay que andar creyendo, hay que estar seguro de que está bien. Y la única manera de estar seguro de que está bien es de que está con Cristo. No hay para dónde. Mas la palabra de Dios en el versículo, volvemos allá atrás, 40, ¿qué nos dice? Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. ¿Qué hicieron los samaritanos, hermano? Empezaron a rogarle a Jesús. Porque la palabra dice, y le rogaron que no se quedase con ellos. Está enamorado usted o no. Vea que rápido entendió. ¿Por qué? Porque el único que te puede dar la salvación es Jesucristo, hermano. Por eso nos ruega que se quede con uno. Porque si no se queda, está solo y como dice que cuando un espíritu inmundo se va de un cuerpo y lo deja solo, lo deja desolado y vacío. Por eso denle habitación al Espíritu Santo. Por tanto, cuando la palabra dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Miren, ¿saben qué es rogar? ¿Qué significa rogar? Pedir. Suplicar,
En momentos hay que arrodillarse, hay que hacerse lo más humilde posible. Rogar significa llegar al extremo. ¿Ves? Mira, se te va a ir, hay que se vaya, yo ya me la puedo toda, ya me quedé. Ruegue, hombre. Cuando no está el marido ahí anda chupándose los dedos y mordiéndose las uñas, y hoy voy a comer, y la señora que se veía tan hermosa hoy, uno la ve y no cree que es ella. Si hay cosas que hay que a veces rogar, hermanos, quítese el orgullo. Está pasando, como nosotros decimos, páramo. Páramo significa tiempo difícil. Ruegue. ¿No ve que hay gente que dicen que con el mazo andando le seguimos dando? Porque estamos rogando. Entonces, siga pegándole. Pero no, el orgullo no le deja a usted avanzar, no le deja salir adelante. Y la palabra de Dios cuando dice entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí, ¿cuánto tiempo, hermano? 2 días. 2 días. ¿Por qué? Porque la cosecha ya estaba. ¿Qué significa? Ya había tirado la semilla en esta mujer. Y esa mujer había demostrado los frutos de lo que ella había podido discernir y descubrir. Se sabe mi vida. Por eso todos ellos empezaron a pedirle al Señor. ¿Por qué? Él es el Salvador, hermanos. Más la palabra del versículo 41 nos dice: y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Por qué creyeron más? Digan, por lo que oyeron. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Creyeron muchos más por la palabra de él. Creyeron muchos más. Hermanos, si usted se da cuenta, esta semana le hemos estado tirando duro para que usted vaya a tirarle duro a los de su casa. Échele la semilla. Es espiritual lo que usted va a hacer. No se preocupe si no ahora mismo no ve el fruto. Yo le he comparado con diferentes tipos de semilla. La semilla del maicillo, ya la vieron. Te echa un maicillo y salen no sé cuánto en una ramita, salen, pero hasta se agacha la rama de tanto que tiene. Hoy mire la semilla del coco. Usted pone el coco y va 3, 4 años, así a veces su mamá en la casa, su papá, 6, 10 años y siguen de necio. Algunos dicen, no, este coco hay que amarrarle zapatos, porque dicen que cuando uno le amarra zapatos empiezan a salir los frutos. Yo no sé de dónde sacaron eso. Pasan 10 años y apenas un coquito todo raquítico tiró y se secó. Ahí déjelo, que Dios es el que va a hacer que eso seque. Secar significa que todos puedan comer de él. Pero la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. ¿Qué significa? Después que esta mujer dio y habló su punto de vista, los que estaban alrededor llegaron también más. Oye, mira, te diste cuenta, mira, ya le descubrieron que tiene el lunes, martes, miércoles, viernes, estaba en nivel de domingo, imagínate. Y otras empezaron a decir, ay, si hubieran dado cuenta lo que habían venido antes, si tenía uno cada mes. O sea, porque la gente siempre le agrega. Pero él estaba hablando lo que ahora ella tenía, lo que le había pasado, lo que estaba viviendo. Y eso hizo que la gente creyera. Y yo quiero decirle algo a usted, hermano, no esté mintiéndole a la gente para que la gente crea. Porque algunos a veces vienen a poner en mal a otros con tal de que crean, y no es así. Dígale la verdad. Si aquí Jesús le dio la verdad a la mujer, dígale la verdad. Y usted va a empezar a ver los frutos en su vida.
va a empezar a ver las bendiciones que Dios tiene para usted, va a empezar a darse cuenta de lo que Dios quería que usted entendiera y que usted lo pudiera ver. ¿Qué dice el versículo 42? Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho. Aleluya. ¿Qué significa? Ya estaban viendo testigos. ¿Qué son testigos? ¿Quién me dice? ¿Qué entiende por testigos? Alguien mismo que lo vio. Otra persona. Así, alguien que va a afirmar los acontecimientos o sucesos que se han dado. Y la palabra de Dios, cuando está manifestando claramente que decía a la mujer: ya no creemos solamente por tus dichos. ¿Qué significa? Que ellos ya habían creído por lo que había dicho la mujer. O sea, ahora se estaba reconfirmando por medio de Jesús el acontecimiento. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Busque allí Romanos 8:28 y dígame qué es lo que sucede con ese amor de Dios. Amén. ¿Lo leemos? Nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cree usted que no había un propósito para esta mujer? Conforme al propósito de ¿quién? De Dios. Hermano, usted está aquí conforme al propósito de Dios. Ahora usted tiene un trabajo: llamar a otro y hacerlo igual o mejor que usted. Miren, yo no sé qué clase de pastor me podía calificar, pero creo que estoy entre los sencillos. Aquí han venido hermanos a trabajar y hoy tienen iglesias. Y miren la iglesia pequeña. Ellos han sido llamados a la obra, pero empezaron aquí. Han venido otros a trabajar y hoy son mañosos. Ahí que estén, que Dios lo entienda a ellos. Pero ¿qué es lo que yo quiero llamar su atención nuevamente? Es conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué? Porque todos aquellos que han sido llamados, esos son los que son más que vencedores. Amén. ¿Por qué? Porque había un propósito en su vida, la cual entendieron, así como esta mujer entendió el propósito de por qué se vino a encontrar ese día allí en ese pozo con Jesús. Miren, ella recibió el milagro. ¿Por qué? Porque escuchó la palabra de Jesús. Váyase un poquito atrás, busque Juan 4. Vamos a leer un poquito más abajo cuando dice el 21. Dice: y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y si usted ve lo que dice más abajo, el versículo 25 le dice: y le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer, ¿cómo estaba hablando? Diga, con sabiduría. Eso es lo que hace Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque esta mujer, por ser samaritana, ya estaba perdida. Pero por haber entendido el llamado espiritual de Dios a través de Jesús, llegó a conseguir la salvación. Mas no solo eso, sino que la semilla depositada en ella fue una semilla que ella después depositó en los demás a quien les habló. Mire, el milagro de
acontecimiento de la salvación. Si usted se diera cuenta de lo que es ser salvo, no nos vamos a dar cuenta ahora, hermano. Nos vamos a dar cuenta cuando Cristo venga por su iglesia. Y vamos a descubrir, no sé qué pensamientos usted habrá, pero nos vamos a dar cuenta de lo que se quede. Tanto que predicó el pastor de esto, tanto que habló el hermano, tanto que me dieron que viniera a la iglesia, tanto que me invitaron que recibiera a Jesús. Pero lo que me llama la atención es que estos samaritanos creyeron, porque dice la palabra en el versículo 42, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y usted lo puede ver atrás del versículo que acabamos de leer, que es el versículo 25. Porque dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Qué era lo que le estaba declarando a ella? Toda su vida. ¿Se dio cuenta? Y al darse cuenta ella, lo divulgó entre los aldeanos. Y ellos posteriormente, por lo que habían oído, llegaron a escuchar también de la voz del que le había instruido a ella, del que le había hablado a ella. Y usted puede ver cómo el milagro se fue dando, cómo el milagro se fue manifestando. ¿Por qué? Porque los mismos samaritanos formaron parte del grupo de testigos de Jesús. ¿Y cómo se formaron parte? Se dieron cuenta que Él era el Mesías. ¿Y por medio de quién? Por medio de los testimonios de lo que habían oído. Me gustaría que fuera ahí a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4:10. Amén. ¿Lo leemos? Nos dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Salvador de todos los hombres, de los que creen. Busque segunda de Timoteo 1:10. Ahí cerquita de donde estamos, hermano. Amén. 1:10. ¿Qué nos dice? No les oigo. ¿Lo leemos? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Solo empiece a analizar y a ver los acontecimientos. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, conforme hemos podido ver y no hemos podido dar cuenta, Él no vino a hablar de sí mismo, sino más bien vino a dar testimonio de lo que el Padre le había enviado a hacer. Váyase a Juan 5:31. ¿Qué nos dice ese versículo? Juan 5:31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Quién estaba dando testimonio acerca de él? La mujer. Los que estaban ahí, los samaritanos que creyeron, ellos empezaron a dar testimonio de él. Porque si él decía de él, por eso dice, nadie es profeta en su propia tierra, sino que la gente empezaron a hablar de él y a decir de él. Busque Juan 8:13. Allí vemos con claridad. Dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo,
tu testimonio no es verdadero. Vaya. Y usted lo vio más arriba, que dice que él no podía dar testimonio. Si él da testimonio de él, no es verdadero el testimonio. Hermanos, lo que Dios haga en nuestra vida a través de su Hijo Jesucristo, usted se convierte en testigo de Jesús. ¿Qué significa? Así como Jesús, cuando entró al templo, vio los cambistas, vio las mesas de venta y vio el relajo que tenía, el enojo llegó a su vida. Y no lo manifiestan como un enojo de cólera o de rabia, sino de ver un sentimiento, de ver lo que se estaba perdiendo la gente y no poder entender la diferencia del templo, la casa o la morada de Dios, que es y qué significa para los cristianos, para Jesús, qué significaba en ese momento. Por eso le dio vuelta a todo, porque trajo sentimiento a su vida, no ira. Por eso él manifiesta a Dios lo de Dios y al César lo de César. Por eso yo le digo a usted que cuando Cristo le haga el milagro, sea usted, así como esta mujer, testigo de Cristo. Hermano, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la Escritura. Pero te doy gracias, Señor, por tu palabra y por la enseñanza que primeramente he recibido, Padre, y por la disertación que solo tú nos puedes dar para llevar el mensaje a tu pueblo. Gracias por darnos esa elocuencia. En ti hemos orado, Señor. Amén y amén. Pues hoy el predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.